Listo. Hola con todos. Mi nombre es Sebastián Yepes. Soy director comercial de la empresa Airis. Airis es una empresa española que se dedica a trabajar con temas de eficiencia energética. La idea del día de hoy es hacer una pequeña charla no es una charla técnica, yo no trabajo en la parte técnica, sino hablar de ciertos tips o ciertas estrategias que nos van a permitir generar ciertos ahorros o como lo llamo yo, optimizar recursos en las empresas en las que trabajamos, en nuestras empresas, o incluso algunos nos van a servir para el día a día. Entonces, vamos a ver ciertos datos que seguramente van a ser interesantes. Si tienen preguntas, con todo gusto me las envían y yo estaré contestándolas en la medida de lo posible. Voy a ponerles la presentación. Listos. El tema habíamos propuesto es optimización de recursos a través de proyectos energéticos. Como les dije, el tema de proyectos es un tema por un tema empresarial, pero muchas de las cosas que vamos a ver son aplicables incluso en nuestro día a día en las casas. Pues lo primero que vamos a ver es qué es la energía eléctrica. La primera parte que ni siquiera le voy a leer es un dato, es el concepto teórico que ustedes pueden buscar en internet, incluso ahí está el link, y les van a dar que muchas veces llega a ser confuso. Pero en la vida práctica, ¿qué es la energía eléctrica? Es lo que consumimos las 24 horas del día en casi todas nuestras actividades. Como pongo ahí, yo se ha vuelto casi imprescindible. En la noche, incluso mientras estamos durmiendo, está consumiendo energía la refrigeradora, el radio despertador, está cargándose nuestro celular. En general, el 100%, por decirlo así, de actividades normalmente incluyen un consumo de energía eléctrica. Hoy por hoy pues, constituyen parte esencial de procesos industriales. En muchos procesos la energía llega a ser más del 80% del costo de un producto. Eh, y además es un servicio, si lo llamamos así, que mensualmente tenemos que pagarlo. De lo contrario, las empresas proveedoras nos quitan el servicio. Ahora, lo primero que queremos, o que quiero explicarles, o que ustedes entiendan, si algunos no lo saben, es cuánto nos cuesta la energía eléctrica. Cómo saber qué, qué es lo que estamos pagando. Básicamente todos tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras empresas, un medidor o varios medidores que nos instala la empresa, en la cuales se va registrando el consumo diario, el consumo por hora. Al final del mes hace el corte y las empresas proveedoras, Empresa Eléctrica Quito, Enel en la costa, en el norte, etcétera, se emiten una factura y eso es lo que nos cobran. ¿Qué es lo que incluye una planilla de luz o qué es lo que estamos normalmente pagando? Varios valores que no dependen del consumo energético, podemos decirlos como impuestos. La comercialización, lo que nos cobran, hay un valor que consumamos o no consumamos de energía, nos van a cobrar. El alumbrado público, que es lo que nos cobran la energía por tener iluminadas nuestras calles, normalmente es un valor que depende de la zona en la que estamos. Un impuesto de bomberos. Estos valores, si nosotros hacemos cualquier proyecto, cualquier gestión de eficiencia energética, lamentablemente no van a variar, siempre nos van a cobrar. Y hay valores que sí dependen del consumo energético, entonces en los que sí podemos generar ahorros a través de ciertas gestiones. La primera es el consumo energético, que es la más importante, que son la energía como tal que consumimos en todos nuestros elementos que utilizan este tipo de servicio, que es el que vamos a hablar hoy. Hay un valor que es de recolección de basura que se cobra en el Distrito Metropolitano de Quito. En la costa, por ejemplo, esto no se cobra, pero sí tiene que ver con el consumo energético. Básicamente, la teoría que se maneja es las personas o las empresas que más ensucian, más consumen energía. Entonces, si yo logro reducir mi consumo energético, me va a bajar la recolección de la basura. Y finalmente, en algunos sectores industriales, en algunas empresas, hay un valor que es la demanda, que básicamente es un tema de potencia contratada, básicamente la cantidad de energía que la empresa nos da de acuerdo a la operación que tenemos. En las casas, por ejemplo, normalmente no hay la demanda. Este valor sí puede reducirse con una gestión energética.
nosotros trabajamos mucho en visitas de empresas y nos ha pasado que cuando preguntamos a la persona que maneja el tema cuál es su costo kilovatio hora, no lo conoce. Entonces, el costo kilovatio hora es básicamente cuánto nos está cobrando la empresa por cada kilovatio hora que consumimos en una hora, justamente. Aquí yo les he puesto el ejemplo de una planilla de una industria. Esta industria, por ejemplo, tiene 4 tarifas. Si ustedes se fijan en la parte izquierda donde dice descripción, eh, tiene una tarifa de 8 de la mañana a 6 de la tarde, otra del 6 de la tarde a 10 de la noche, otra que es de lunes a viernes, 10 de la noche, 8 de la mañana, sábado, domingo y feriados de 10 de la noche a 6 de 10 de la noche a 6 de la tarde debería ser, y otra que es de sábados, domingos y feriados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Normalmente en las casas manejamos una sola tarifa, ¿sí? De ahí hay la fecha en la que se midió la lectura actual, tienen registrado a la empresa a lectura interior y con eso ellos calculan cuál ha sido el consumo del periodo, que puede ser, como arriba está en este caso, 31 días, hay veces que son 30 días, 28 días, dependiendo del mes, ¿sí? Y finalmente en la parte derecha nos dice el consumo total, que son kilovatios horas, y cuánto nos está cobrando. Entonces, es importante que hagan el ejercicio, es interesante que ustedes hagan el ejercicio de cuánto les está cobrando la empresa eléctrica en costo kilovatio hora. En el Ecuador tenemos, yo me he encontrado en industrias con 6.5, 7 centavos y hablemos de domicilios, residencias en zonas de la costa, por ejemplo, que muchos utilizan el tema de aire acondicionado, que puede llegar hasta 60 centavos de kilovatio hora. ¿Cómo se calcula el kilovatio hora? Aquí les he puesto 2 métodos. El cálculo simple, si ustedes se fijan, tenemos el monto en dólares. Por ejemplo, en la primera línea, dice que de 8 de la mañana a 18 horas me están cobrando $1,391. ¿Por cuántos? Por 15,903 kilovatios. Simplemente divido el monto en dólares para el total de kilovatios y me sale mi costo por cada kilovatio. Aquí, si ustedes se fijan, esta empresa tiene 4 tarifas, la más alta de 10 centavos, que es la segunda línea, y la más barata de 4.9 centavos, que es la tercera línea. Si yo hago un simple promedio de esas tarifas, tengo que el costo por kilovatio hora de esta empresa es de 8 centavos. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando queremos hacer un análisis más técnico, hacemos un ponderado, que se llama, que es la segunda parte. Ahí lo que le estoy dando es una participación a cada uno de los consumos. Si ustedes se fijan, el total de esta empresa es de 42,000 kilovatios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es la primera línea, es el 37.8% de su consumo total. Algo interesante aquí en esta empresa, si ustedes se fijan, es que el 41.6%, o sea, el mayor consumo se da de 10 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, es una empresa que seguramente tiene procesos en turnos de la noche, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Que acordémonos que esa es la tarifa más baja, que es de 4 centavos. Entonces, su consumo es muy eficiente. Ahora, este de la participación, yo le multiplico por el costo kilovatio hora que saqué arriba y tengo el valor ponderado. Al sumar esto, me da que la empresa realmente está pagando 7 centavos. Con esta información, ¿de qué me sirve a mí? Que por cada kilovatio hora que yo logro reducir por cualquier gestión, simplemente haciendo una campaña de apagar las luces cuando salimos de las oficinas, de reducir el consumo de aire acondicionado, de empezar a metrar el uso de ciertas máquinas, yo voy a ahorrar 7 centavos en el caso de esta fábrica que tiene una tasa bastante baja. Como les digo, si en nuestra casa hacemos ese cálculo, normalmente las casas estamos en 12, 13 centavos, ¿sí? Entonces, simplemente, si es que yo logro que los guaguas no dejen prendidas las luces de los baños, que apenas o que se acuesten más temprano y apagan la luz, que usen menos la televisión, cualquier cosa de esas, yo voy a lograr bajar 10, 12 centavos por cada kilovatio. Aquí les voy a dar el primer tip de optimización. Revisar las tarifas que tenemos en el caso de las empresas para incrementar el consumo energético en horarios de valores bajos, que en esta empresa es, por ejemplo, de 4.9 centavos, y reducir el consumo en horarios con valores altos. Yo tengo una tarifa de 10 centavos de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué voy a hacer yo? Tratar de que en esas horas no haya consumo energético para que mi costo por kilovatio hora ponderado o mi promedio se vaya reduciendo.
Aquí es importante, y les doy un tip, en el Ecuador yo me he encontrado con empresas en que no se hacen mediciones, sino que simplemente se toma un promedio. Empresas en las que tienen complicación en acceso al medidor. Entonces la empresa eléctrica les mide 6 meses, los siguientes meses no les pide, sino que les cobra un promedio o un histórico. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes empiezan a hacer una campaña o una estrategia de reducción de consumo, no se va a ver reflejada en la planilla. Entonces es importante que si es que yo empiezo con una campaña de estas, haga mediciones a la par que hace la empresa eléctrica. Si yo sé que el corte me hacen el 30 de cada mes, yo también le tomo una foto al medidor del 30 para ver si es que coincide con lo que me mandan en la factura. Y si no será así, pueden hacer un reclamo a la empresa eléctrica para que les solucione. Vamos a hablar del tema de iluminación eficiente. El segundo paso y es a lo que nosotros como AIRIS nos dedicamos. Nosotros trabajamos en tema de reducción de costos energéticos a través de iluminación, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que entiendan con términos que seguramente habrán escuchado, que es un tema de eficiencia, ¿sí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Lo primero es el flujo lumínico. Antes, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero normalmente antes se compraba las luminarias por potencia. Deme una bombilla de 100 watts, ¿sí? Hoy no, hoy se está cambiando las costumbres, digamos así, o las prácticas de compra y lo que buscamos es mayor flujo lumínico, ¿sí? Los flujos lumínicos que se miden en lúmenes, como dice ahí, es la cantidad de luz que emite una luminaria. La potencia, que la conocemos bien, es el consumo de energía en watts. Y la eficiencia, que es lo que nosotros medimos mucho, es lúmenes por watt, la cantidad de luz que yo puedo emitir, que mi luminaria emite comparada con el consumo. Entonces siempre vamos a buscar ahí una foto de una etiqueta que tiene una bombilla que tiene 650 lúmenes y que consume 11 watts. Entonces la eficiencia de esta luminaria es de 59 lúmenes por watt. En bombillas, hablamos de luminarias que vamos a ver en un momento más, campanas industriales, luminarias de oficinas, pueden llegar fácilmente a 150. Nosotros incluso tenemos luminarias hoy por hoy de 190 lúmenes por watt. ¿Qué quiere decir eso? Que iluminamos mucho o iluminamos lo suficiente, pero con menor consumo energético. Para eso, hablemos un poquito de la evolución de las luminarias. Como yo les decía hace un rato, en esta imagen, la primera imagen de la izquierda es una bombilla incandescente. La típica bombilla que utilizábamos antes, que era una luz amarilla, y que como les digo, nosotros si queríamos iluminar una habitación, lo que buscábamos es uno de 100, de 150 watts. No se nos pasaba por la cabeza hablar de un tema de eficiencia. Más potencia y yo la relacionaba con mayor cantidad de luz. ¿Cuál era el problema de ese? Que era un producto muy ineficiente, ¿sí? Ahí, como dice ahí, toda la energía que llegaba a esa bombilla, el 10% se traducía en luz, el 90% se traducía en calor. Es por eso que nosotros ni siquiera la podíamos topar, incluso habían accidentes, incendios con las lámparas que se utilizaban antes. Era realmente un problema. Después entró la tecnología fluorescente, que se tuvo que dice CFL, que es el típico ahorrador, que hace algunos años se usó mucha campaña en el Ecuador con este tipo de luminarias. Ya era un poco más eficiente, se hablaba de un 48% de la energía se traducía en iluminación, pero todavía ese 52% se traducía en temperatura. Entonces igual no lo podíamos manipular y había un pequeño problema en este producto que nunca se habló, que hoy se habla mucho, es que esta luminaria tiene mercurio como parte de su composición, que es venenoso. En muchos países ya es prohibido utilizar este tipo de luminarias o cuando hay algún accidente o se rompe o pasa algo, se hace un cerco y no se permite el ingreso de personas por 48 horas, etcétera, etcétera. Y finalmente, hace varios años apareció la tecnología LED, en la que ya se logra, hoy por hoy, esto incluso es anterior, hoy se logra más del 90% de eficiencia, es decir, que el más del 90% se traduce en, temperatura, perdón, el 90% se traduce en iluminación y el 10% se traduce en temperatura, ¿sí? Y abajo, no sé si alcanzan a ver unas líneas donde está el tiempo de vida útil, que también es interesante tomar en cuenta. Los incandescentes nos duraban 2000 horas, en teoría, mucho menos, algunos menos de esos. Los CFL, los fluorescentes, que son los ahorradores, nos duraban de 7500 a 20000 horas de encendido, en algunos casos de la mayor calidad y con una energía limpia, sin cortes, y etcétera, etcétera.
Hoy por hoy el LED, las bombillas LED o luminarias LED, hablan de 35, 50.000 y hasta 100.000 horas de encendido, ¿sí? Y aquí les puse un ejemplo de equivalencias. Como ven, yo les pongo las fuentes porque no son cuadros que estamos nosotros poniendo como empresa, sino son información que ustedes pueden encontrar en Internet. Aquí hay un cuadro, por ejemplo, que nos dice en la primera línea, una bombilla de 40 watts, una bombilla incandescente, se reemplazaba, o se reemplaza hoy por hoy todavía con fluorescentes, este tipo de ahorrador de 9 watts, que en realidad en el Ecuador se trabaja con bombillas de 25 watts más o menos. Y hoy por hoy ustedes encuentran en cualquier ferretería nuestras bombillas LED o bombillas LED de cualquier marca, que hoy por hoy han bajado muchísimo los costos, que son normalmente 5 o 7 watts, ¿sí? Hablemos en la última línea, una bombilla de esas de 100 watts que utilizábamos antes, hoy por hoy en fluorescente o en ahorrador se habla de 23 watts y en LED podemos manejar entre 10 y 15 watts. Entonces, si ustedes hacen un cálculo de cuál es el ahorro por bombilla más, si en su casa en vez de tener una tienen 10, 20, 30 de estas, ¿cuánto pueden ahorrar? Y con eso quiero ponerles un ejemplo práctico ya puesto a una empresa. Se ven muchos números, pero no es complicado entender. Aquí les pongo una empresa de oficinas que utiliza 1000 tubos fluorescentes y trabaja 10 horas al día de lunes a viernes, como normalmente las empresas trabajan. Hablemos de un edificio de oficinas que normalmente utilizan este tipo de tubos fluorescentes, ¿sí? Yo estoy comparando un tubo fluorescente con un LED convencional porque hoy nuestro mercado está lleno de productos que lamentablemente no son de la mejor calidad, perdón, y estamos viendo productos de alta eficiencia e incluso en la última línea luminarias inteligentes. La primera línea son 1000 luminarias, ¿sí? Vamos a comparar, como les digo, una empresa a la que trabajan con 1000 de este tipo de luminarias. La potencia, cada tubo de fluorescente consume entre 32 y 40 watts. Tengo una pregunta que alguien me dice que si la vida útil de la bombilla del número depende de las prendidas y apagadas. En el caso del incandescente y el fluorescente, sí. En el caso del LED, no. El chip electrónico LED está hecho para varias encendidas y apagadas, pero normalmente sí era un factor que incidía mucho en la vida útil de las luminarias. Pues cuando los guaguas jugaban a prender y apagar, nosotros les reclamábamos porque normalmente se dañaban. ¿Cuál es la diferencia de ahorro entre los focos ahorradores y el LED? Aquí les vuelvo a esta lámina que, como les digo, no es que tenga datos totalmente actualizados, pero para que tengan idea, un foco ahorrador que nosotros normalmente utilizamos y ustedes pueden ver en las ferreterías, consume entre 15 y 25 watts. Una bombilla LED consume 5 watts. ¿Sí? Entonces, el ahorro entre transformar un foco ahorrador, como su nombre lo dice, a una bombilla LED, puede ser alrededor de 15 o 20 watts. ¿Sí? Como les digo, saliendo de este tema, sería interesante que vayan a Kiwi o a cualquier ferretería y se paseen por el tema de luminarias. Todavía se vende aquí luminarias ahorradoras y fíjense las potencias de cada uno. Y es interesante que también se fijen en el flujo lumínico. Posiblemente el LED, como dice ahí en el primer ejemplo, con 5 watts tenemos 450 lúmenes versus un ahorrador que necesita 9 watts para dar la misma cantidad de luz, ¿sí? Volvamos a este tema. Como les decía, la primera línea es la cantidad. Vamos a hacer un comparativo de 1000 tubos. La segunda línea es la potencia individual. Cada tubo fluorescente que se utiliza normalmente en oficinas, fábricas, incluso tenemos en las casas, en bodegas, consume entre 32 y 40 watts. En un tubo LED, cualquier tubo LED que ustedes compren en el mercado, va a consumir entre 18 y 20 watts. Y tenemos nosotros dentro de nuestro catálogo, y seguramente habrá marcas que tengan productos de alta eficiencia, consumen 11 watts, ¿sí? Si yo quiero calcular la potencia total, simplemente multiplicando la cantidad por la potencia individual, tengo que los fluorescentes consumen 32.000 watts, el LED 18.000 watts, hablamos de LED de alta eficiencia 11.000 watts.
Si sacamos los kilovatios, que nos interesa saber, porque la empresa eléctrica, acuérdense que no nos cobra watts, sino kilovatios, o sea, cada 1000 watts. Simplemente divido para 1000. Dato sencillo, el fluorescente me consume 32 kilovatios, el LED 18 kilovatios y un LED de alta eficiencia 11 kilovatios. Ahí les puse el sensor. Nosotros tenemos, y en el mercado hay productos de alta eficiencia, por ejemplo, nuestros luminarias trabajan con un sensor inteligente que permite tener sensar justamente presencia e incluso cantidad de luz ambiente. Con eso nosotros podemos lograr que si la bombilla o la luminaria consume 11 watts, pero hay suficiente luz ambiente, no trabaje a 11 watts, sino a 5 watts, o a 6 watts, o a 2 watts, o a 1 watt. Entonces logramos ahorros mayores del 50%. En la segunda parte, voy a calcular las horas totales, porque acuérdense que la empresa eléctrica nos cobra kilovatios por hora. Esta empresa trabaja 10 horas diarias, 260 días al año. ¿Por qué? Porque son 5 horas, 5 días a la semana, por las 52 semanas. Y tenemos que un total de 2.600 horas, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto consume en total esta empresa en kilovatios hora, multiplico la potencia total que tenía en la línea D por las horas que tenía en la línea G y tengo que en fluorescente estoy consumiendo 83.200 kilovatios al año, en LED 46.800 kilovatios al año, en LED de alta eficiencia 28.600 y finalmente con un LED Smart, la mitad de eso que son 14.300. ¿Qué ahorro he generado? Con un simple LED del mercado, 44% en consumo energético, con un LED de alta eficiencia 66% y con un LED inteligente 83%. Esto es en kilovatios. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es el tema en dólares. Hablamos hace un rato del costo kilovatio hora. Yo en este ejemplo he puesto 10 centavos, lo que es lo que normalmente paga hablemos de oficinas administrativas, edificio de oficinas de 10 centavos. Si yo quiero saber cuánto me está costando a mí la iluminación, multiplico los 10 centavos por el total del consumo, que por ejemplo en el primero de fluorescente son 83.200, y tengo que en dólares esta empresa gasta 8.320 dólares por mantener prendidos esos fluorescentes. Si cambiaría a LED, gastará 4.680. Si trabajaría con un LED de alta eficiencia, 2.860. Y si tendría una tecnología Smart, como les decía, tenemos nosotros en nuestro catálogo, estaríamos consumiendo 1.430 dólares. Finalmente, si ustedes se fijan abajo, ¿cuál es el ahorro que hemos generado? Simplemente cambiando a LED hemos ahorrado 3.640 dólares. En el caso de LED de alta eficiencia, 5.460 dólares. Y finalmente, utilizando sistemas de Smart, 6.890 dólares. ¿Sí? Solo en la parte de tubos. Hablemos de que las empresas tienen, ustedes deben tener en las casas y se utilizaba mucho por tema de diseño los famosos dicroicos. Esos foquitos, por ejemplo, para que tengan idea, y ustedes fíjense, los focos consumen 55 a 60 watts. Un dicroico LED consume 5 watts. Es decir, normalmente se le dan ahorros del 90%, ¿sí? Dependiendo del tipo de luminaria, yo puedo generar ahorros adicionales. Entonces, con esto, para que tengan idea que en una empresa, dependiendo de su dimensión, simplemente haciendo un reemplazo de la iluminación, yo puedo generar mucho dinero en ahorros. Aquí viene el tip 2 en optimización. Hacer inventarios de luminarias para trabajar en simulaciones de ahorro energético a través del reemplazo de productos convencionales por otros de alta eficiencia. Nosotros normalmente parte de nuestros servicios es justamente hacer estos inventarios. Hoy por la situación estamos un poquito parados, pero es interesante que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicios en una oficina. Tengo tantos tubos y hacer el mismo cálculo que he hecho yo con datos del mercado y ver cuánto pueden generar de ahorro al hacer este reemplazo. Vamos a un tema de iluminación técnica. Ya ahorramos simplemente al cambiar el producto fluorescente o incandescente por producto LED. Ahora, ¿qué pasa normalmente? Ahora vamos al ejemplo de las oficinas. No sé si el gráfico está claro, pero lo que estoy tratando de simular son lámparas como la foto que es en la esquina, que son este tipo típico lámpara que tiene focos. Es una caja que normalmente usan los refractarios adentro
para tratar de que la luz rebote hacia el piso. ¿Cuál es el problema de este tipo de luminarias? Que al ser una caja, el ángulo de dispersión de la forma en la que sale la luz normalmente es muy cerrada. Entonces, fíjense ustedes en oficinas que tengan este tipo de luminarias, ven gran cantidad de luminarias, o sea, gran cantidad de este tipo de lámparas, una al lado de la otra. ¿Para qué? Para llegar a tener cierta uniformidad en los puestos de trabajo o en caso de que sean bodegas al piso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se hace una iluminación técnica? Por ejemplo, con los famosos paneles LED que hoy se utilizan mucho, que está la foto en la derecha. El panel LED es justamente como tiene el tamaño estándar normalmente de una lámpara de las que vimos hace un momento, se saca toda la lámpara y se pone un panel LED. Pero el panel LED sí ya viene con ciertas características que le permiten tener un ángulo mucho más abierto. Entonces, nosotros normalmente nos pasa que cuando reemplazamos este tipo de lámparas en oficinas, terminamos instalando el 70-60% de la cantidad. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan ahí, si está claro, yo estoy reemplazando 3 lámparas de las antiguas por 2 paneles LED. Con un ángulo de apertura mucho mayor, logro mejor uniformidad y normalmente o siempre este panel LED tiene mayor flujo lumínico, lo que permite mejorar la cantidad de luz, ¿sí? ¿A qué me refiero con iluminación técnica? A que este tipo de características como el ángulo de apertura tienen que ser tomados en cuenta o es recomendable tomar en cuenta en el momento en que yo diseño o una oficina o un puesto de trabajo, incluso en mi casa, o cuando yo quiero hacer una remodelación o quiero hacer un reemplazo de luminarias. Ahí viene el tip número 3. Las láminas o las imágenes que yo les he puesto a la derecha, no sé si ustedes, algunos de ustedes lo conocen, son programas, yo conozco el Dialux, por ejemplo, que hoy por hoy se puede hacer en el que simplemente se mete un layout, un plano de una oficina o de una empresa, de un edificio en este programa y se meten las características de la luminaria. Y este programa me va a ayudar a determinar la cantidad exacta de luminarias y el tipo de luminarias e incluso la potencia de luminarias que necesito instalar para dar la cantidad de luz que yo necesito. No es interesante sobre iluminar. Lo interesante o lo importante es llegar a la cantidad de luz necesaria. Para eso, por ejemplo, hay ciertas normativas que maneja cada país o que manejan las empresas que hablan de luxes, por ejemplo. Los luxes son la cantidad de luz que llega a donde yo la requiero, al piso, al puesto de trabajo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador la normativa me pide que al escritorio yo tengo que trabajar con 300 luxes. Entonces, en estas simulaciones a mí me va a dar el programa que con una lámpara, con 2 lámparas, con 3 lámparas voy a lograr que todos mis puestos de trabajo tengan 300 luxes. No me interesa tener 500, no me interesa tener 1000, porque yo lo que quiero, estoy buscando es ser eficiente en mi consumo energético. Entonces, la optimización 3, yo estoy hablando de buscar asesoría profesional que nos ayude a hacer este tipo de simulaciones para hacer el reemplazo mucho más técnico. No es simplemente el tema de tengo 10 lámparas de aquí de tubos, voy a cambiar por 10 paneles LED. Seguramente voy a subliluminar el área de trabajo. ¿De acuerdo? Otro tema importante que está atado a algo que veíamos al principio, que es el tema del costo de reemplazo de luminarias. Aquí estoy poniendo un ejemplo de campanas industriales que normalmente encontramos en galpones, en fábricas, en muchos procesos operativos. El que está primero es una típica lámpara que tiene una bombilla de mucho consumo. Normalmente son los que mayor consumen en una empresa. Para que tengan idea, las bombillas que están ahí adentro suelen consumir alrededor de 400 watts, hay unas de 250 watts, y toda esa caja de arriba es el transformador, el balastro, como lo queramos llamar, que normalmente consume entre 50, 60, 80 watts más, ¿sí? Hoy por hoy ustedes encuentran en el mercado luminarias como la que están a la derecha, que es el reemplazo de esa, incluso los llaman tipo UFO por su forma, que es mucho más liviana, que es mucho más manejable y que normalmente en nuestro caso, por ejemplo, pasamos de 400 watts en la campana de la izquierda por 100 watts de la derecha, ¿sí? Y adicional, voy a hacer el ejemplo con una campana que tiene sensor de presencia, que
también está dentro de nuestro catálogo. Para que tengan idea, el tiempo de vida útil de una luminaria, el tiempo, esto es una ficha de una luminaria promedio, de una campana de mercurio que se llama, que es con gas mercurio, que está en el primer punto, es de 7.000 horas. Si me están preguntando si les puedo pasar la diapositiva para los socios, supongo que quieren la presentación, no tengo problema, yo les paso esta información sin ningún problema. El tiempo de vida útil de esta campana es de 7.000 horas y la de la derecha de 100.000 horas. Si yo divido eso a la cantidad de horas que tiene un año, esta campana me dura 0.8 años. Es decir, que si yo lo tengo prendida 24 horas, como algunas fábricas lo tienen, no me va a llegar al año, ¿sí? Y si tenemos problemas, por ejemplo, en la red con picos, seguramente va a durar menos. Una campana como la que tenemos a la derecha, una campana LED, nos puede durar alrededor de 11 años, ¿sí? Es decir, que estamos haciendo un comparativo. En 10 años yo he tenido que cambiar 12.5 veces la campana de mercurio versus ni una sola vez que he tenido que cambiar la campana LED. Yo le he puesto un costo unitario de que normalmente si ustedes, hablemos de un galpón que tenga una campana a 10 metros de altura, si yo contrato una compañía que venga con sus equipos y que se suba a alguien a hacer el cambio, que tiene riesgos por el tema de la altura, y etcétera, etcétera, normalmente nos cobran, en el caso de la campana, 50, 100 dólares, y en la otra normalmente son 30 dólares, es menos el cambio de la UFO. En 10 años yo he gastado 1.251 dólares solo en mano de obra. No, perdón, estoy mal. El costo unitario que he puesto promedio, antes de hablar del costo de mano de obra, es de 100 dólares una lámpara de mercurio y de 230 dólares una campana LED de alta eficiencia. Si yo multiplico por las veces que voy a cambiar en 10 años, he gastado 1.251 dólares en lámparas de mercurio y ni siquiera he terminado de gastar mi lámpara LED, ¿sí? Es decir, tengo un ahorro de 1.050 dólares más o menos en 10 años por reposiciones. Ahora sí les pongo lo que les hablaba del tema de la mano de obra. Cambiar una campana a esa altura, de esas características como la de mercurio, normalmente me cuesta alrededor de 50 dólares. Si hablo de una campana LED, estamos hablando de alrededor de 30 dólares, ¿sí? Si hago el cálculo, los 50 dólares por los 12.5 veces me da 625 dólares. Si calculo los 30 dólares por el 0.9 veces me da 26 dólares, ¿sí? Si sumamos el costo de reemplazos de equipos más la mano de obra, tener una lámpara de mercurio me ha costado 1.877 dólares versus una lámpara LED de alta eficiencia inteligente me ha costado 227 dólares. Es decir, que he ahorrado 1.649 dólares. ¿Qué pasa si en mi empresa tengo 100 lámparas de estas, 500 lámparas de estas, 1.000 lámparas de estas? Hay empresas muy grandes en el Ecuador. Entonces, el ahorro que se puede generar es altísimo. Entonces, como tip 4 de optimización, manejar procesos o revisar los procesos que tenemos para el análisis del costo de compra para hacer un estudio de beneficio a mediano y largo plazo. Es decir, normalmente estamos acostumbrados y a nosotros nos pasa mucho que nos cotizan los productos y lo primero que se ve es precio. Vamos al tema de las campanas. Quiero cotizar una campana o 10 campanas para el galpón. Tengo una proforma de una campana que me dice de 200 watts en 200 dólares y una que me dice de 100 watts en 250 dólares. ¿Qué es lo que normalmente hace la persona de compras? Dice, esta campana de 200 watts, que es más potente, es más barata que la que me están ofreciendo de menos potencia. Entonces me voy por la más barata. Pero hay que hacer un análisis de por qué la otra es de 150 watts o de 100 watts, porque seguramente el flujo lumínico es mayor. Entonces, capaz yo pago un poquito más, o tal vez no, como inversión inicial, pero el ahorro que voy a tener en consumo energético más el ahorro que voy a tener en el tema de reemplazos va a ser altísimo. Entonces, es importante que incluso en nuestras casas nos detenamos un poquito más a ver las características de cada producto que estamos comprando, hacer un reemplazo para que a la larga tengamos el mayor beneficio.
Beneficios adicionales que les voy a nombrar algunos. Tema de imagen. Es, es, es muy determinante que empresas que han hecho el reemplazo de luminarias de tecnología LED tienen una imagen completamente diferente. Parece que si hubieran hecho remodelaciones, trabajos adicionales, parecen empresas nuevas simplemente al cambiar la iluminación. Ventas. Ustedes pueden hacer es revisar en internet, hay un montón de estudios que habla sobre el comportamiento de las personas de acuerdo al tipo de iluminación. Las tiendas hoy por hoy, tiendas como la que está en la foto, hay tiendas de ropas, estudian mucho el tipo de iluminación, el color de luz, el ángulo en el que va a estar dispersa la luz para llegar de la mejor manera a la ropa o al producto que estoy exponiendo y de la manera en que voy a incidir en la toma de decisiones de las personas, ¿sí? Eh, Aquí es fácil ver, hay tiendas en las que tienen luz extremadamente blanca. La gente entra, ve dos cosas y sale porque la luz blanca tiende a cansar a la gente. Entonces, no es lo más adecuado. Hay tiendas que se ven mucho más acogedoras con luz un poco más cálida, que tienen un direccionamiento adecuado de la luz, en la que las personas se pueden pasar horas y seguramente las compras serán mucho mayores simplemente porque la persona que hizo el diseño de iluminación tomó en cuenta este tipo de características. Productividad. También les invito a ver muchos estudios que hay en internet sobre el estudio de la productividad. Todos o algunas personas que trabajamos en oficinas estamos 10, 12 horas expuestos a luz artificial. Hay gente que tiene luz natural de entrada a la ventana, sí, pero normalmente ya al mediodía o en la tarde tiene que utilizar la luz artificial. Si yo tengo un tubo fluorescente que todo el tiempo está titilando, eso le llamamos el flirqueo, que era blanco y que ahora está medio morado, todo ese tipo de cosas empiezan a causar problemas de la vista, muchísimos, jaquecas, dolores de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un call center de 50 personas que están todo el día expuestos a eso, voy a ver que la gente está levantándose cada hora, cada 2 horas a tomar un café, al baño, y no es productiva. Pero no es culpa de ellos, sino que realmente no tienen un ambiente adecuado de trabajo. Si yo simplemente cambio la iluminación, les doy del tipo de luz, no solamente la cantidad, hablemos de color de luz adecuado, puedo lograr que esa gente no se mueva de su puesto de trabajo, ¿sí? Y reducir también el tema de enfermedades. Si queremos hablar de dólares, simplemente al producto, como se dice ahí, si yo logro que mi gente sea productiva en un 6% y ya saco eso al número, seguramente puede ser mucho más plata de lo que estoy logrando con el ahorro energético. El tema de enfermedades, seguramente lo mismo, las ausencias que tengo que pagar yo, los permisos que coja la gente por el tipo de enfermedades se eliminarían y con eso bajarían mis costos seguramente operativos. Otros beneficios, eh, reducción de accidentes de trabajo. En fábricas nosotros hemos visto un montón de problemas en zonas de corte, por ejemplo, que hay muchos accidentes que les cuestan miles de dólares a las empresas simplemente por no tener condiciones adecuadas de trabajo. Reducción de costos por reproceso. Zonas de despacho mal iluminadas en las que hay problemas y los camiones tienen que regresar, molestias con el cliente y costos adicionales. Reducción del uso de aire acondicionado por disminución de temperatura. Al principio hablábamos del tema de la temperatura en las luminarias. Si yo logro o si yo cambio toda mi oficina a tecnología LED, se van a dar cuenta que la temperatura ambiente baja, sobre todo en sitios calientes, en la costa se logra bajar el consumo energético simplemente por tema de aire acondicionado. Y mejorar la vida de las personas. Es increíble los cambios que se dan al momento en que uno logra mejorar la cantidad de luz. Pensemos en restaurantes y hagan un análisis de los restaurantes de comida rápida, cómo normalmente están iluminados. Normalmente es luz blanca, luz fría y están muy iluminados. ¿Qué quiere el dueño de la comida rápida? Que la gente entra, se le entregue enseguida su pedido, se demore 5 minutos en comer y salga, porque necesitamos que más gente entre y ocupe esos lugares. Hablemos de restaurantes que son un poco más gourmets, que nos ponen luz mucho más cálida para sentirnos bien, para sentirnos relajados
y si vamos a una cena, pedimos postre, café, empezamos a pedir botellas de vino y nos podemos demorar mucho y seguir consumiendo porque eso es lo que busca el dueño del restaurante. Entonces es interesante ver cómo la iluminación puede incidir mucho en la psicología de las personas. Aquí viene el tema de la optimización 5, que es analizar todos los beneficios que reemplazaría un reemplazo técnico de luminarias. Es decir, no quedarnos simplemente en hacer un análisis del costo que vimos en inicio, sino todos los beneficios que traería adelante. Si nosotros estamos trabajando, ocupamos puestos operativos en cuanto a o jefaturas de recursos humanos, jefaturas de operaciones, si presentamos un proyecto lo suficientemente sostenido con todos los beneficios, seguramente tenemos la aprobación ya viendo los beneficios que tienen de las altas gerencias. Tema ambiental, que no quiero tampoco dejarle de lado. En el Ecuador, como dice ahí, se calcula que por cada kilovatio hora consumido se emiten 0.43 kilogramos de CO2. ¿Por qué? Porque todavía tenemos energía que se emite o que se produce a través de termoeléctricas. Si las hidroeléctricas empezarían a funcionar más, o si en el Ecuador se incrementa el tema de eólicas o energía solar, eso va a bajar. Pero hoy por hoy, este es el cálculo que se hace. Entonces, si yo transformo eso en el ejemplo que tuvimos al principio, por ejemplo, el tubo fluorescente que consumía 83.200 kilovatios, ¿sí? En la tercera línea, como ustedes ven, está la cantidad de kilogramos. Yo con ese consumo estoy emitiendo 35.776 kilogramos de CO2 al ambiente. Con LED bajo a 20.000, con LED de alta eficiencia a 12.000, y si uso un LED de alta eficiencia inteligente, estoy bajando a 6.000 kilogramos. Es decir, que yo puedo ayudar, poner un granito de arena al ambiente, reduciendo 29 toneladas de CO2 que se emiten al ambiente, ¿sí? Entonces, también es un tema que si no lo tenemos presente, igual lo vamos a lograr. Ahora, si lo tenemos presente, mucho mejor. En la optimización 6, medio como para el cierre, les estoy poniendo que, que tratemos de darle la importancia que tiene este tema, hagamos el ejercicio, busquemos la manera de empezar a generar este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros hemos encontrado? Y hoy más que nunca. Yo le digo al gerente general, vamos a hacer un cambio completo, un cambio integral de iluminación de la empresa, pero eso normalmente o siempre va a requerir de un presupuesto. Y hoy por hoy las empresas están en todo lo contrario, reduciendo todos los presupuestos por la situación complicada en la que estamos viviendo. Nosotros nos ponemos a las órdenes para todos los socios para trabajar con nuestros modelos de negocio en los que los clientes no requieren contar con un presupuesto y no requieren hacer una inversión. Nosotros nos encargamos de hacer todo el estudio, todo el análisis, presentar proyectos de la cifra. En nuestro caso, la empresa que tiene un interesante músculo financiero hace la inversión completa para el cambio, es decir, que ustedes desde el mes 1 empiezan a tener todos los beneficios de los que hemos hablado. Y ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros empezamos a recuperar la inversión a través de una tarifa de servicio mensualizada. ¿Qué es lo interesante? Que normalmente logramos que esta tarifa esté cubierta por el ahorro que generamos, ¿sí? Entonces, lo doy como alternativa en el caso de que sean empresas muy grandes que requieran de un presupuesto elevado para hacer este tipo de proyectos, que a la larga les va a traer beneficios, pero que hoy por hoy no es posible por toma de liquidez. Piensen en un modelo de negocio como el que ofrece Iris a nivel mundial, en el que se puede tener acceso a ellos con productos de primera calidad sin un costo de inversión. Y finalmente quería topar el tema, ya estamos terminando, pero de todas maneras quería dejarles con la inquietud del tema de la energía solar. No sé si ustedes sabían, pero en el Ecuador ya hay una resolución que permite a cualquier persona, sea para empresas o sea para domicilios, instalar una planta solar que normalmente se instala en los tejados, como está en la foto, para generar energía que deberá ser autoconsumida, ¿sí? Yo no puedo generar energía para vender, o es complicado el tema, pero sí puedo generar energía para mi consumo.
¿Qué cosa va a tener esa energía? Cero. ¿Por qué? Porque está produciendo mi energía con iluminación, con rayos solares, con energía solar que hasta el día de hoy no tiene costo, ¿sí? Eh, la energía en el Ecuador es relativamente económica comparado con otros países. Los servicios en general en nuestro país son baratos, pero como todo en tecnología, producción en volúmenes, han bajado mucho los costos de los paneles solares y hay muchas empresas que están invirtiendo en esto para en poco tiempo, mediano tiempo, ya tener energía con costo cero. ¿Cómo funciona? La ley hoy por hoy nos permite, o más bien, permite a las empresas proveedoras de energía que nos instalen un medidor que se denomina bidireccional y una planta solar en nuestro tejado. ¿Cómo funciona? Yo en la noche, por ejemplo, no hay sol. ¿Cómo trabajo con la energía que requiero? Yo no me desconecto de la red pública. Entonces, en la noche voy a jalar la energía de la red para que funcionen mis aparatos o en las empresas para que funcionen mis equipos. En el día, mi planta va a estar generando energía que va a ser consumida. Si yo produzco más energía de la que utilizo en el día, esa energía a través de este medidor se va a inyectar a la red. Entonces, el medidor en la noche empieza a registrar el consumo girando hacia un lado y en la mañana que yo estoy sobreproduciendo energía e empiezo a inyectar a la red, el medidor empieza a trabajar para el otro lado. ¿Cuál es la intención con esta? Que al final del mes logremos un balance neto que se llama. Es decir, que yo consumí 10.000 kilovatios, pero mi planta produjo 10.000 kilovatios, es decir, que yo no tengo que pagar nada a la empresa eléctrica y mi planilla llegará simplemente con los costos de impuestos que vimos al principio. ¿Sí? Hay muchos puntos a tomar en cuenta para esto. La iluminación o la energía, las plantas solares requieren de áreas para poder poner los paneles que se ven en la foto. Hay sitios que tienen mayor índice o mayores horas de radiación que otros. También es interesante analizar lo que veíamos al principio, cuál es mi costo kilovatio hora para ver si es que es interesante o es viable un tipo de estos proyectos. Entonces, nosotros como Iris tenemos este producto, este servicio, que también si es que ustedes necesitan mayor información o quieren que se les haga estudios, lo podemos trabajar, pero no quería terminar sin dejar, o sea, sin topar el punto y comentarles que hoy por hoy ya existe en el Ecuador y que es legal, si lo queremos llamar así, que nos permite generar nuestra propia energía. Adicionalmente hablamos del tema ambiental, estamos hablando de energía limpia, que no genera emisiones de CO2 y que puede durar muchos años. Una planta solar, los paneles normalmente tienen una duración de 40 años, o sea que si nosotros hacemos la inversión de un proyecto de estos, tendremos energía para largo, ¿sí? Esto básicamente ha sido la presentación. La idea es que ustedes se lleven ciertos tips, ciertas inquietudes que puedan empezar a hacer estos ejercicios que los he hecho yo en su realidad, desde sus casas hasta las empresas que trabajan y puedan ir haciendo los cálculos justamente de cuánto podrían ahorrar con un proyecto así. Hoy por hoy todas las empresas están buscando este tipo de alternativas o herramientas que permitan reducir costos o reduzco mi costo de energía porque ya no le voy a pagar tanto a la empresa eléctrica, pero eso lo puedo utilizar para otras personas. Posiblemente si yo hago un cambio de iluminación signifique que la empresa tenga que o pueda dejar de despedir a 10 personas que tenía pensado. En realidad es mucho los beneficios que se puede tener. Como Iris somos socios de la Cámara, tienen toda nuestra información. Me pongo a las órdenes para cualquier inquietud que pueda surgir. Y básicamente eso. Agradezco mucho a las personas que se han conectado y espero que les haya servido la, un poquito la charla. Ha sido un gusto y estaremos conversando.